situación estresante o complicada, prefiere dormir pensando que cuando se despierte se va a pasar. Esto, si no se resuelve en la adolescencia, en la vida de adulto se lo lleva. Y hay gente adulta, se estresa y se duerme todo. Y después se le va como escapando la vida y no sabe por qué andar con hipersomnia, ¿sí? O no pueden andar bien si no duermen 10 horas, lo cual es raro. Y los parientes le pueden llegar a decir: sos un dormilado, sos una vaga, sos una... Y no están entendiendo que hay un tema de que no están pudiendo encarar el estrés que tienen, ¿ok? O hay gente con sueño continuo, gente que parece que tiene un poca energía, están siempre cansados, siempre así. ¿Les ha pasado? ¿Está? De hecho, algunos pueden estar con sueño acá. No es por eso, sino porque lo estoy aburriendo un poco, bueno. Pero lo cierto es que el estrés afecta órganos, mente, funcionamiento, cerebro. Adelante. Estrés y biología humana. Afectación del cerebro. El funcionamiento del cerebro. Vieron que en una computadora se dice que está el hardware y el software. El hardware es la parte física, software serían como los programas. La gente cree que los tipos de pensamientos que uno tiene no se ven reflejados a nivel estructural físico en el cerebro. Y no es así. Lo que uno piensa le da un formato físico al cerebro. Hoy, por ejemplo, hay estudios de funcionamiento en vivo de un cerebro que le dicen pensar tal cosa y se ven los códigos de enlace de regiones cerebrales activadas. Es como un mapita de qué está pensando la persona. Y antes se pensaba que el cerebro era algo estático. Hoy se conoce lo que es la neuroplasticidad. Según lo que vos pienses, está cambiando físicamente tu cerebro. ¿Sí? Tocalo en la cabeza. Esto no es estático, cuidalo, tocalo. El cerebro que está ahí adentro puede estar espectacular de acá a un año o puede estar de terror. Afectación del hígado. No fue aleatorio que pusiéramos estos órganos, lo estamos poniendo porque son los más afectados por el estrés. ¿Sí? Cerebro, hígado. Afectación del sistema esquelético. Hoy, por ejemplo, estamos en la época de la historia donde el mayor caso, y les digo este dato, 8 de cada 10 personas, hagan el número acá, tienen rectificación cervical. ¿Saben qué es? Van al médico porque están un poco mareados, vienen en ruta y tienen un leve mareo, miran el costado y se les pega un mareo, les duele la parte de atrás de los ojos, les duele la parte del costado, bruxismo, es cuando la persona está durmiendo y aprieta la mandíbula, ¿sí? Esto está relacionado al estrés y a las pantallas. ¿Sí? Una forma, nosotros en pantalla normalmente la vas a ver así, y la curvatura normal que tendríamos que tener en la parte de la cervical se empieza a enderezar. Por eso se llama ramificación, queda recta esa parte, lo cual genera varios trastornos que después empeoran el estrés. ¿Está bien? Aparato digestivo, colon irritable, acidez, úlcera. El medicamento más tomado en el planeta se llama omeprazol. Era la ranitidina. Claro. Para el etanolo, cambiar el anteojos, no, pero no mejoró, ¿sí? Mandan estiramientos laterales, ¿no es cierto? Ecografía de cervical, resonancia, tomografía. ¿Está bien? ¿Qué les pasaría si yo les digo que 6 de cada 10 personas que tienen problemas de vértigo está relacionado con el hígado y está relacionado al estrés? Pues es la realidad. Aparato digestivo, colon irritable, acidez, colon irritable, si la persona no lo... Todo el tema de colon, intestino, lo que es músculo liso, tripa, digámoslo, si la persona no lo hace, no lleva un seguimiento, terminan en cosas de otro nivel, ¿no es cierto? ¿Está? Tiroides, estamos en el tiempo con mayor problemas de tiroides. Hoy la tiroides está relacionada al metabolismo, a la aceleración o la lentitud del metabolismo. Y como todo tiene que ser acelerado,
A nivel inconsciente, nuestra tiroides trata de correr y correr y correr. ¿Les ha pasado en algún momento que reciben una mala noticia o alguna cosa dificultosa y siempre uno la tira acá? ¿Sí? Nos pasa a todos, pero uno se da cuenta. Tiene más interocepción uno que otro. ¿A cuánto les ha pasado? Y decís, ¿qué onda? ¿Tengo el corazón acá? No está el corazón acá. Es la tiroides trabajando. Está relacionado a todo lo que es vaso, corazón, venas, arterias. Ajá. Hay funciones que están, sí, que están como más lentas que lo que es el hipertiroidismo. De todos modos, pues habría que ver, no soy especialista en el tema, pero se está descubriendo que la primera sospecha en los problemas de tiroides hoy es el flúor de las pastas dentales. Es un dato medio nuevo que me mandaron de la... y después los picos glucémicos. Comemos hidrato de carbono refinado, nos sube el azúcar en sangre arriba de 120, 130 y se ha demostrado en ratones, animalitos, ¿sí?, que después de esto empiezan fallas en la tiroides. Después si querés lo podemos ver porque habría que ver algunos temas más. Hay muchas razones, ¿no? Puede ser alimentaria, puede ser razón del sueño, puede ser hasta medicamentos dados para depresión en algún momento que han dejado un efecto residual, algún problema en la tiroides. Avanzamos. Obesidad, falta de absorción. Tenés personas con obesidad, falta de absorción de los nutrientes. La persona está con kilos de sobrepeso, va al médico y le dice, no, estás deficiente de potasio, magnesio. ¿Cómo estoy deficiente? Si come bien el nene, ¿sí? El nene no presta atención en la escuela, van y le hacen un estudio y le da que tiene deficiencia de algunos minerales clave para lo que es la sinapsis cerebral y le da que están bajos en algunos minerales, pero el nene está rellenito, está bien, ¿sí?, pero en realidad está desnutrido. Hoy en nuestra Latinoamérica está pasando esto, gente con mucho sobrepeso, pero que realmente en su sistema están desnutridos, están con bajas de minerales importantes, clave para lo que es el funcionamiento del cerebro. Entonces, vamos a ver el rol del hígado en esto. Tiene una función digestiva, ya lo sabemos, la secreción de bilis. La bilis funciona para lo que es, para que el cuerpo sepa cómo trabajar con las grasas, ¿sí? Almacena nutrientes, elimina toxinas, sintetiza enzimas y proteínas, ¿tá? Sintetiza glucosa. Hago hincapié solamente en proteína y glucosa. ¿Por qué es importante la proteína? Porque a mayor cantidad de proteína tenga un cuerpo, proteína funcional, menor índice de estrés tiene la persona. O sea que si te podés meter en algo que te suba un poco la musculatura física en tu cuerpo, es un buen paso para ir encarando lo que es la resolución del estrés. No quiero mencionar el medicamento específico, pero estábamos con un compañero de trabajo, el psiquiatra, y ahí cuando la persona tiene depresión ahora está muy de moda darle un antidepresivo que empieza con N, que es muy común, es el que más se está dando, y cuando hicimos los estudios comparativos resulta que los niveles de mejoría a los 3 meses eran los mismos que si la persona diariamente aceleraba su corazón y su ritmo respiratorio al doble durante media hora. Y de hecho, cuando la persona estaba en un régimen de adquirir músculo en el cuerpo, terminaba teniendo mejores resultados que el mejor antidepresivo en comprimido que se puede dar hoy. ¿Está? Pero cualquier actividad física que uno haga, tiene que funcionar bien. Nuestras culturas dicen, che, qué amargado que sos. ¿Te has dicho? ¿Vos escucharon eso? Oh, che, está amargado aquella está amargada, me amargó tal cosa. ¿Saben de qué proviene eso? ¿Por qué? Cuando una persona tiene un alto nivel de estrés, dijimos que uno de los principales órganos afectados es el hígado, y empieza a haber una disfunción en la parte de la vesícula biliar. La persona el otro día siente en la lengua un gusto amargo, que es parte de no haber podido trabajar bien este órgano. Estoy tratando de no meterme en
discusiones densas. ¿Pero se entendió? Sí. Entonces, realmente una persona que quiera bajar su nivel de estrés no puede olvidarse de su hígado. ¿Tá? Son 4 órganos que le tenemos que prestar mucha importancia si queremos mejorar el estrés. Ya no es prendamos una vela, veamos el universo, es una parte mental que puede servir como una experiencia de condicionamiento neuroasociativo, pero si no trabajamos en el órgano no vamos a tener resultados a largo plazo. ¿Está bien? Las funciones del hígado se ven afectadas prácticamente por el estrés, de manera que la persona que no regula dicho estrés incluso siente amargura. ¿Está? Es bueno que una persona que sienta un estrés que ya se va manifestando hace rato, haga un análisis de cómo está funcionando su hígado. Hable con su médico y le haga. Adelante. Estrés y funciones del sistema esquelético. Hemos escuchado un montón de veces la escoliosis. ¿Alguien tiene escoliosis o conoce? Es una desviación de la columna que no tiene una explicación, porque por esto puede ser por la planta del pie, por el arco, por una cuestión postural, pero hay un tipo de escoliosis que se calcula que es el 40% de la población que tiene escoliosis y la tiene solamente por estrés, porque a nivel inconsciente hay parte de musculatura que sostiene la parte esquelética central que se contrae generando que la persona esté con una postura así, ¿sí? Puede ser hacia adelante, puede ser de costado, no quiero ser denso con esto, pero bueno, van al médico y esto, y le tratan de esto, le dan analgésicos, le dan corticoides, hacen de todo y el tema de esqueleto y postura está viviendo por ustedes. No tuvo una lesión, no tuvo un golpe, no tenía alguna actividad deportiva que le haya dejado daño, no, simplemente estrés. ¿Tá? Exageración de la curvatura por estrés y mala postura, ¿sí? Lordiosis, cifosis, varios. Y esto es lo que quería explicar. Se calcula que arriba de los 60 años, el 35% de la población tiene una afectación mediana por lo que es artrosis. ¿Tá? Y hay una relación, la artrosis es una enfermedad autoinmune, la mayoría son de expresión autoinmune, es cuando el cartílago que está entre las dos articulaciones es afectado. Nosotros entre las articulaciones tenemos cartílago para que las articulaciones no raspe hueso con hueso. Y el sistema inmune está bajo un estrés tan grande que no diferencia que ese cartílago es parte normal del cuerpo y lo ataca, por eso se llama autoinmune. Por eso, cuando una persona va con, por ejemplo, artritis reumatoidea, le dan un analgésico, le dan un corticoide y lo pasean por un montón de medicamentos cuando realmente hay un problema con la inmunidad de la persona que está atacando su propio cuerpo. ¿Sí? Enfermedades autoinmunes. ¿Está bien? ¿Escucharon hablar de eso? Sí. ¿Está? Está habiendo cada vez más enfermedades autoinmunes. Antes había una enfermedad bacteriana, una patología bacteriana, bueno, listo, sacamos el mejor antibiótico, trabajamos ahí. Cuando era de virus, se respondía con, bueno, antivirales, todo un tratamiento. Pero ahora estamos viendo que hay el problema es la inmunidad, el sistema inmune de la misma persona atacando a la misma persona, causa del estrés. Adelante. Aparato digestivo, el nuevo cerebro. Descubrimientos que se han hecho en los últimos 10 años. No son tan modernos, pero ¿dónde decíamos siempre que estaban las neuronas? ¿Dónde están las neuronas de la persona? En el cerebro, ¿ok? Y se decía que comandas el cerebro. Yo lo estudié así, cuando en anatomía, patología, fisiología, hace 20 años nos habían enseñado bueno, ahora lo que se descubrió es que tenemos neuronas en el intestino. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que dice, tengo un mal presentimiento, siento algo acá, ¿les ha pasado eso? Mal o buen presentimiento, una especie de intuición
que la sentís como una emoción en la zona del estómago. Las culturas espirituales siempre dijeron que acá era importante, pero la medicina dura decíamos que no es un bolazo, acá hay un hijo nomás, va la comida y baja. Ahora estamos descubriendo, se descubrió, ¿sí?, que hay neuronas acá. Esas neuronas que están acá son las únicas y se descubrió neuronas en el corazón también, por ejemplo. ¿Quién iba a decir? Pensábamos que era una bomba solamente que hacía mover sangre y tenía neuronas. Lo que te estoy diciendo es que lo que piensa el cerebro afecta al corazón, afecta la parte digestiva, y cuando una persona quiere empezar a resolver el estrés tiene que verlo desde esos tres elementos que acabamos de mencionar. ¿Está bien? El intestino es el nuevo cerebro. Recientemente se encontró que el estrés afecta a este aparato y a sus neuronas. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si no vamos a tener solamente un enfoque mental de la resolución del estrés. Ya. Vamos a decir, bueno, cuando alguien está estresado, listo, clonazepam, cuestión farmacológica o mental, que vaya más al psicólogo, que esté más al psicólogo. Si no cambias tu alimentación, no bajas el estrés. ¿Está? Decía que tenía razón. Si vos no cambias, no mejorás la alimentación, no lo vas a bajar el estrés. ¿Está bien? Los procesos del intestino están relacionados al sistema límbico. Sistema límbico, ¿lo escucharon? ¿Qué es el sistema límbico? En el cerebro tenemos varias como reparticiones. Tenemos el sistema reptiliano, que es para los reflejos de supervivencia, reproducción, asociación. Después tenemos el neocórtex, que es para el pensamiento racional. Y el sistema límbico, que es el que nos permite empatía con nosotros, que es el más grandote aparte. ¿Sí? Es increíble que nuestra civilización no hagamos hincapié en la empatía cuando la región más grande del cerebro te está diciendo fuimos casi formados para ser empáticos. Lo que pasa es que hay todo un sistema que por ahí lo hace difícil, pero la empatía nos hace más naturales incluso. ¿Está bien? Los procesos del intestino están relacionados al sistema límbico y afectan la toma de decisiones y el estado de ánimo de las personas. Hay un estudio tremendo donde a dos grupos de personas se le daba una cosa para comer distinto y se les pedía que resuelvan situaciones. Y había un patrón de cómo tomaban las decisiones según lo que habían comido. Después, al otro mes se hizo un cambio, se alimentó al otro grupo con el alimento que se había dado al primer grupo. Y, por ejemplo, las personas que comían alimentos con mayor hidrato de carbono refinado, harinas, arroz, el arroz caliente, lo peor que hay para los niveles glucémicos. No sé si hay alguien que haya tenido un pariente con diabetes o prediabetes o tenga prediabetes o tenga más del 20% de su sistema con acumulación de grasa corporal se considera prediabético. La gente no sabe qué tiene que ver con arroz, fideo. Dicen dejar el azúcar, pero el azúcar no se metaboliza como azúcar adentro cuando uno lo come, son los hidratos de carbono principalmente. El proceso del intestino está relacionado al sistema límbico y afecta a la toma de decisiones. Cuando tengas que tomar decisiones claras y sabes que estás estresado, tenés que ver qué comer antes. Entonces decirle que tenés al lado del estrés, empezás a curar desde la panza. ¿Sí? ¿Estás estresado? No comas hidrato de carbono ese día. ¿Está? Otra cosa, el hidrato de carbono a veces está acompañado con azúcar. Ni hablar del membrillo industrial, que no es membrillo, es una especie de escalera, que te pega un super pico glucémico y hace algo, que es anular el prefrontal. El prefrontal es la oficina encargada de las decisiones racionales. O sea que cuando querás tomar unas decisiones racionales no te vas a comer una pizza. ¿Está? ¿Está bien? Tenés que hablar algo difícil con tu familia, no vas a tomar tomate y factura porque se va a pudrir todo. ¿Está bien? Desayunar con alguna monoproteína, un huevito que te ayuda a mantener los niveles de glucosa tranquilo, el prefrontal tranquilo, vas a poder dialogar bien. ¿Está bien? Adelante. Desafío de décadas pasadas era cómo llegar a jubilarme. En 1960 se hizo un estudio a las personas de arriba de 50 años y decían
cuál era tu desafío en el futuro. Y decían, por ejemplo, un dato de la Argentina, cómo jubilarme lo mejor posible. Ahora ya no es este. El de hoy es cómo vivir la vida de forma lo más productiva posible, porque los años se alargaron. Hay un dato que espero que no le suba al estrés, pero es un dato del Fondo Monetario Internacional, está hablando de que los aportes jubilatorios, según la cantidad de personas en blanco que tienen los países, que es de ahí donde se saca el aporte para que luego haya jubilaciones, a partir del 2030 no va a haber ninguna caja previsional para sostener jubilados. ¿Tá? Lo cual, si alguien te estaba diciendo, bueno, ya está, no me voy a cuidar más, me voy a quedar en la jubilación, va a ser bueno que empieces a cuidar tu cuerpo, porque alguna actividad seguramente vas a tener que hacer. ¿Está bien? Entonces, cambiaron los paradigmas, cambiaron los tiempos. Ahora ya no es, bueno, me mantengo en el trabajo y que después ya está. Ahora es, tengo que mantener bien mi salud porque voy a vivir mucho. ¿Está bueno? ¿Les gusta saber que van a vivir mucho? ¿Sí? Mucha de la gente que está acá va a pasar los 90 años. Antes era, no cualquiera pasaba los 90 años. No es cosa de vivir más, sino de vivir de forma digna, sin resistencia, porque si bien las personas van a vivir más, se estima que también van a estar más asistidas con aparato médico. No nos gustaría, ¿sí? Imagínate, son todos muy jóvenes acá, pero imagínate el día de mañana el cómo vas a llegar a tu vejez, después segunda edad adulta, le dicen, ¿no? Este tipo de tiempo es una oportunidad maravillosa de cuestionar lo que hemos considerado limitaciones biológicas. Hay una tecnicatura que la alargó Harvard, donde hemos estudiado, que tiene que ver con biohacking. ¿Alguno lo escuchó? Biohacking. Estuvo de moda los hackers, ¿sí? Que intervienen en los sistemas de computadora, en los sistemas informáticos, pero ahora hay carreras donde directamente ven cómo funciona nuestro sistema, qué información tiene nuestro sistema, nuestro ADN, nuestros genes, y empiezan a hacer que la persona pueda corregir variaciones genéticas para poder tener un mejor estado de vida y tener una calidad de vida mayor en el futuro. ¿Adelante? ¿Ok? Bueno, para un cachito acá. Disculpen si corrí bastante, había mucha información. ¿Ya? Vamos a hacer algunas preguntas, a responder algunas preguntas. A ver. ¿Alguna pregunta que tengan antes de avanzar? Hay un break intermedio ahora, ¿no? Bueno, respondemos 2 o 3 preguntitas y vamos al break. ¿Hasta qué hora está? Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda que tengan, algún aporte que quieran hacer? ¿Alguna idea que tengan de cómo poder encargar este tema de esto? Me llamó la atención que el estrés lo podemos tratar desde los órganos. Que me llamó la atención que este tema de estrés lo podemos empezar a tratar desde los órganos. Yo pensé que solamente era un tema mental, algo psicológico. ¿La escucharon? Sí. Les voy a dar un dato. Un psiquiatra amigo estaba haciendo un estudio sobre... ¿Escucharon hablar de la esquizofrenia? ¿Conocen a alguien con esquizofrenia? Es bravo lo que sufre la persona. Bueno, ustedes saben que la medicina tradicional lo considera incurable la esquizofrenia. Se dice que se puede nivelar, tabular. Hay una médica canadiense, una neurondocrinóloga canadiense, que estudió que el grupo humano con mayor cantidad de esquizofrenia estaba en China, en una provincia cerca de Wuhan, muy conocida por el tema del 2020, y fue a estudiar, y cerca de 8 de cada 10 personas de ese lugar tenían esquizofrenia. Había grandes instituciones de cuidado mental, si podemos decir, que la
política china tiene algo de eso. Cuando ella viajó se encontró con una realidad, bueno, muy dura, y entonces empezó a hacer lo que era mapeo, es decir, qué comían las personas, empezó a buscar un patrón que sea el que podría haber sido. Pues la medicina tradicional dice que tiene que ver con un gen que es muchas veces transmitido, que es hereditario y que casi no se puede hacer nada. Esta médica, al ver tanta cantidad de pacientes, tanta cantidad en un grupo tan reducido humano, dijo, acá tiene que haber algo, porque o son todos de la misma familia y eran millones de personas o algo. ¿Saben qué es lo que descubrió? Y la medicina occidental lo que hace a la persona con esquizofrenia, bueno, depende de qué nivel, depende de qué manifestación tenga, son psicotrópicos normalmente. Lo que fue, hizo un análisis de qué es lo que comían. Y resulta que en la Revolución China, hace un par de décadas, en esa región se había prohibido comer carne. Si hay un vegano me va a matar. No estoy haciendo proselitismo de comer carne, cada uno decide. Pero estaba prohibido comer carne. Vos sabés que encontraron, claro, se le daba la raíz de la algarroba, que era algo común en esa zona, y aparte que tienen algunos elementos, todo lo que es verdura que va debajo de la tierra, se llaman los tubérculos, tiene una capa cobertora que es para que los insectos no lo ataquen, y para nosotros es neurotóxico, o sea, ojo con todo lo que es verdura que crece debajo. Bueno, y esa era la comida que comían estas personas. Ella pidió al gobierno chino traer unos pacientes a Canadá, los lleva a Canadá y empezó a probar con algunos elementos y descubrió que dándole niacina, acá tenemos la versión sintética que es la niacinamida, porque la niacina daba como efecto adverso un enrojecimiento de la piel, un enrojecimiento fuerte, una especie de sarpullido que duraba 20 minutos, media hora. Bueno, entonces esta persona empezó a darle niacina a estos pacientes y lo que logró es que a los 6 meses no tenían ninguna manifestación de lo que había sido la incurable esquizofrenia. ¿Desde dónde vino la curación de estas personas? No vino de la parte mental, sino de la parte neurobiológica sistémica, ¿sí? Que es lo que nos está permitiendo curar o resolver muchas cosas ahora, que antes se decía, es mental. No es mental. En realidad nosotros somos un ser multipártico, tenemos espíritu, alma, cuerpo. Si queremos solamente resolver la forma mecánica, no se puede, mental no se puede. Debe ser siempre multilateral la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte? Joa, creo que... Sí. ¿Cómo podemos vencer esa limitación biológica o desarrollar ese tiempo? Bueno, muy buena pregunta, complicada. Las limitaciones biológicas siempre parten de una limitación conceptual. Y las limitaciones conceptuales siempre fueron principalmente adquiridas, en la primera infancia, en la edad del complejo de Electra y de Edipo. Hay una edad para eso, pero tiene que ver con lo que nosotros familiarmente fuimos recibiendo como: cuando sea viejito tengo que estar enfermo. Por ejemplo, cuando se suele decir que a las mujeres crisis de los 30, yo podría hablando con algunas veces, no, ahora estamos a los 40. O sea, es como que en cierta parte de la biología hay una limitación en cuanto al estrés o a la depresión por la parte biológica. ¿Se entiende, no? Pero que el ser humano cada cierto ciclo va cambiando biológicamente es una realidad, no lo vamos a negar. Pero por ejemplo, hay una región en Ucrania, la conocemos por lo que está pasando, pero se hacían grandes estudios y encontraron, por ejemplo, que hay mujeres que no tenían dolores menstruales y no tenían casi dolores de parto comparado a la mujer occidental. Y empezaron a estudiar qué estaba pasando. Médicos, médicas, ginecólogas fueron a hacer un estudio a ver
¿Qué pasaba ahí como para poder aprovechar si había alguna técnica, alguna forma de alimentación para poder subsanar un poco el dolor que los pacientes y las pacientes tenían al respecto? Lo que descubrieron que en la cultura de esa región de Ucrania, por cuestiones religiosas, era como considerado que cuando la mujer tenía el periodo era una bendición para sí misma y para los demás. Y acá en Occidente se considera al revés, como que la sangre está relacionada a una desgracia, ¿sí? Como algo malo. Entonces, cuando ellas, por ejemplo, tenían el primer periodo, había un festejo familiar. Imagínense Occidente, que cuando se va a mencionar el periodo, se habla en... Nosotros estamos en las cavernas, tuvo su ¿cómo se dice? El asunto. Todos vinimos de una mujer y tiene que decir el asunto alguien. ¿Cómo? Se hizo señorita, ¿no es cierto? ¿Qué era antes? Un extraterrestre. Bueno, gracias a Dios, vieron que ya, sí, está menstruando una persona. Bueno, la cuestión es que se descubrió entonces que el condicionamiento a que el fenómeno fuese negativo y vergonzoso disparaba la sensación de dolor en el paciente. Y allá, como era